Bienvenido a mi canal Aprende a Programar. Mi nombre es Giovanni Ruiz. Vamos a comenzar con el curso de diseño de algoritmos o diagramas de flujo. Esta secuencia de videos está diseñada para que aprendas desde cero. No necesitas tener ningún tipo de conocimiento o manejar algún tipo de herramienta. Comencemos. Esta primera unidad la hemos dividido en 7 pequeños temas donde vamos a hablar sobre unas características específicas y fundamentales que debemos conocer con relación a los algoritmos. Es decir, su definición, sus características, cómo se representan, cuáles son esos símbolos, cuáles son esos pasos que tenemos que tener en cuenta y por último un pequeño ejemplo. Al hablar de la solución de un problema, pues básicamente lo que buscamos es la forma de cómo irlo solucionando paso a paso, de tal manera que al final lleguemos realmente a darle la solución al problema planteado. La definición más perfecta es la que dice: un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para la solución de un problema. ¿Pero qué es esa secuencia de pasos? Esa secuencia de pasos son esos procedimientos que nosotros necesitamos realizar. Un pequeño ejemplo: cuando el cajero automático te pide a ti digitar tu contraseña o que ingreses la clave, esa es una secuencia de pasos. Sin ese requisito no podemos realizar todo el procedimiento de transacciones que se lleven a continuación. Se debe cumplir con 3 características. Debe ser preciso. ¿Qué implica? Que debe ser una secuencia de pasos que al final me lleven a la solución de ese problema. Segundo, debe ser determinado. Es decir, que siempre que se ejecute, independientemente del usuario que lo haga, debe llevar al mismo resultado. Y finito indica que independientemente de la secuencia de pasos que tenga, siempre debe tener un inicio y debe tener un final. La representación en un diagrama de flujo se hace por medio de 2 tipos. Cuando hablamos de la representación en pseudocódigos, cuando utilizamos nuestro lenguaje natural, es decir, nuestras palabras, y lo vamos a llevar por medio de unas estructuras que nos permitan más adelante ubicarlo dentro de una estructura sintáctica a un lenguaje de programación. Ejemplo: cuando el cajero te dice digite la contraseña, ese es nuestro lenguaje natural. Pero para que eso se vea ya, lo que nosotros debemos hacerlo es llevarlo a la estructura semántica y sintáctica de un lenguaje en particular que nos permita observar ese procedimiento. Cuando hablamos del diagrama de flujo, básicamente hablamos de esa representación por medio de unos dibujos o gráficos o símbolos que nos van a indicar qué es lo que debemos ir haciendo paso a paso y que nos describe cada uno de los procesos que debemos ir realizando. Estos son los símbolos de la diagramación. Esta es la representación gráfica donde nosotros podemos explicar cuál es esa secuencia que debemos de tener. Estos símbolos se pueden repetir infinidad de veces dentro de un mismo ejercicio. La única regla que debemos cumplir es con el primero, donde debemos indicar cuál es el inicio del ejercicio y cuál es el final. Y la secuencia hacia dónde va dirigida, es decir, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y esa secuencia de procedimientos que se van a ir desarrollando poco a poco. Cuando hablamos de esa representación estructurada, básicamente lo que estamos mostrando es cómo esa secuencia nos va a permitir a nosotros tener un procedimiento. Entonces, ahí podemos construir que siempre va con un inicio, con un fin, y dentro de ese inicio y ese fin debemos cumplir con unas características específicas. ¿Cuáles son? Debemos declarar todos los términos con los que vamos a trabajar. Es decir, si yo voy a solicitarle al usuario que me digite la clave, tengo que tener un término, un argumento que me permita capturar esa clave. Al igual que si le pido su edad, su sexo, su dirección, su número telefónico. Esos procedimientos es lo que nosotros determinamos como las variables. La entrada de datos es lo que nos va a permitir a nosotros comunicarnos con el sistema, es decir, cuando yo digito mi clave, valido mi usuario, digito mi dirección, mi teléfono, ese tipo de cosas. Y el procesamiento de datos es todo aquello que yo voy a realizar con el ejercicio. Sumas, restas, multiplicaciones, las operaciones, la parte transaccional, en fin. Y al final, siempre después de cada procedimiento, lo que debemos hacer es dar una salida de resultados, indicando
qué se obtuvo después de haber dado un valor, cuáles fueron las operaciones y cuáles fueron los resultados obtenidos. Y al finalizar siempre debo tener un fin. Como lo mencionaba anteriormente, un diagrama de flujo debe tener una secuencia lógica de pasos ordenados como lo estamos viendo y debe ir de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Por eso acordamos que siempre debe haber una secuencia de instrucciones. ¿Qué debemos tener en cuenta para solucionar un problema? 5 pasos. El primero, entender el problema. Segundo, tener un concepto claro de qué es lo que vamos a resolver, es decir, cuál es ese objetivo y cuál es el contexto en el que lo vamos a resolver. ¿Listo? Y tercero, vamos a buscar las soluciones, es decir, cómo yo lo voy a resolver, cuál es la forma más adecuada, cuál la forma o la manera en que yo voy a construir esa secuencia de procedimientos. Cuarto, cómo yo voy a descomponer tarea por tarea ese problema para poder darle una solución. Por último, vamos a lo que se llama implementar una solución o validar la solución. ¿Qué es implementar la solución? Cuando nosotros ya tenemos nuestro diagrama de flujo, tenemos nuestro pseudocódigo y lo vamos a llevar a un lenguaje de programación particular para ser desarrollado. Por último, un ejemplo de diagrama de flujo para este caso cumple con una secuencia ordenada de pasos. Tenemos una definición de términos que nos pide en este ejercicio sumar dos números. Al sumar estos dos números vamos a determinar que lo primero que hacemos es colocar el inicio del ejercicio. Lo segundo son los términos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a sumar dos números y al hacer ese procedimiento voy a tener un resultado, ahí voy a tener tres argumentos. Dos argumentos para cada número, un argumento de resultado. Y hacemos una secuencia de pasos ordenado. Pues yo debo indicarle al usuario que me digite un valor para poder hacer esa operación. Cuando el usuario me digite ese valor, debo almacenarlo en algún lugar. Luego hago la misma secuencia para pedir el segundo valor, lo almaceno en un lugar y posteriormente hago el resultado. Entonces le digo, el primer elemento súmelo con el segundo y eso me va a dar como resultado un tercer elemento. Al final muestro el resultado y esa es la forma como yo voy a hacer la secuencia en ejercicio. Estos conceptos vistos hasta el momento nos permiten determinar que, primero, para diseñar un algoritmo siempre tenemos que tener una secuencia de pasos lógicos. Segundo, debemos tener en cuenta cuál es la forma más fácil de solucionar nuestro ejercicio o la más indicada. Y tercero, una secuencia estructural de cómo diseñar un algoritmo o un diagrama de flujo. Para este tema es todo por hoy. No olvides darle like a mi página o suscribirte. Gracias.